Informe 24, con Hania Novel. Bueno, entro en la conversación, en la línea con Aribel Contreras, la doctora Aribel Contreras, internacionalista, para tratar de encontrar las líneas de análisis a todo lo que está ocurriendo en el mundo, que parece que no tiene precedentes. La situación global es muy complicada, en un momento muy tenso, y se da el G7, además con la llegada y la partida de Donald Trump. O sea, los mensajes de comunicación son muy fuertes, a veces determinantes, pero también caen dentro de la especulación y de eso que se llama la guerra de la comunicación. Aribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Edgar, y sin duda, pues observando muy de cerca, a la distancia, lo que sucede. Y bueno, ahora sí que quien nos tiene muy actualizados es nuestra querida Hania Novel, que se encuentra por allá, porque hay mucha desinformación, hay mucha propaganda de ambas partes, y la información que nos llega está de repente muy repetitiva y muy a cuentagotas, mi querido Edgar. Sí, es cierto, sí, porque pues en el campo de batalla ya sabes lo que ves es lo que está ocurriendo ahí en el campo, ¿no? Lo que ocurre atrás, lo que está pasando en los órganos militares, en las estrategias militares, pues obviamente es muy secreto, ¿no? Muy, muy secreto, y la información que tenemos pues es la que parte de allá nada más, ¿no? Nos falta la otra información, la que parte de Irán, para tener como un esquema total. ¿Cómo ves tú la reunión del G7? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo la ves en este contexto? Pues mira, sin duda, algunos medios reportaban al día de ayer, y coincido, que iba a ser una cumbre del G6 más Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pareciera que Estados Unidos, desde antes de estos ataques, me refiero, pues va con una agenda muy personal del presidente de Estados Unidos, ¿no? Migración, antiglobalización, proteccionismos, negacionista, temas del cambio climático, saliéndose de la Organización Mundial de la Salud, cuestionando si deben de continuar o no en la Organización Mundial del Comercio, criticando a las Naciones Unidas, teniendo una guerra frontal en términos de aranceles. Entonces, pareciera que los otros 6 países integrantes de G7, pues sí van muy en esa línea. Por eso es que se hablaba ayer de que era una cumbre del G6 más 7. Sin embargo, ¿quién iba a decirnos que eso se iba a convertir de la metáfora a la realidad? Cuando el presidente Trump decide que por causas de emergencia, ya no nacional, sino internacional, pues tiene que regresar a Washington. Y entonces se quedan el G6 más los países invitados, que al final, pues hoy concluyó esta cumbre, ensombrecida, por supuesto, por la guerra en Ucrania, pero por esta ebullición profunda entre Israel e Irán, con un presidente de Ucrania, Zelensky, invitado, sí, porque le importaba mucho hablar con el presidente Trump para pedir su intervención nuevamente, para solicitar un cese al fuego. Y pues algunas reuniones bilaterales se quedaron canceladas, frustradas, en esta tesitura de que esperaban que se iban a poder reunir con él, pero esto nos deja muy claro, Edgar, cuáles son las prioridades de Washington. Y la prioridad es Medio Oriente. La prioridad no es estar en el G7, no es estar en Canadá en esta cumbre, ni tampoco los encuentros bilaterales. Esto es un mensaje muy potente para quienes todavía se encuentran el día de hoy en Canadá. Las prioridades de la oficina Oval están puestas en Medio Oriente, de lo que sucede entre Israel e Irán, por los propios intereses geopolíticos y económicos que tiene este gran país hegemónico. Sí, sin duda, como quiera que sea, planeado o abruptamente decidido, que me parece que es más planeado, llego y me voy. Tú sabes que en política la forma es fondo, ¿no? Entonces, de pronto parece muy planeado, muy estratégicamente planeado, inclusive la pregunta en la puerta del avión sobre vas a ver lo de la paz. No, esto es más profundo que eso y puede ser determinante.
Pues es la guerra, ¿no? Es la guerra. Ahora, ¿cuál será realmente el interés de Estados Unidos? ¿Acabar con Irán o controlar totalmente la zona de Medio Oriente? Siempre ha sido su intención. Claro, y con intentos terriblemente fallidos en Irak, donde no hubo una claridad de dónde estaban las famosísimas armas de destrucción masiva, que nunca las vimos. Otro fracaso espantoso en Afganistán, en esta guerra contra el terrorismo, que después de 2 décadas terminaron las fuerzas de Estados Unidos saliéndose, y que el régimen talibán regresó mucho más agudo, más radical y con una terrible violación a los derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres. Y ahora nos cuestionamos si en realidad, ¿verdad?, esas armas nucleares existen o no, si este enriquecimiento de uranio a un 60%, muy cerca al 90% que se requiere para fabricar un arma nuclear, prevalece, si hubo fuga de información por parte de la Agencia de Energía Atómica con sede en Austria, para que entonces eso fuera suficiente justificación de Israel para tomar esta decisión, o nos queda la duda si en realidad esto responde a desviar los focos mediáticos internos del país y también hacia allá afuera del primer ministro Netanyahu respecto a los casos de corrupción que le enfrenta, que todavía no logró el 100% de devolución de los rehenes, ya fuera vivos o muertos, la incapacidad de llegar a un acuerdo con Hamás. Y entonces, ¿qué estamos? ¿En una desviación de intereses o en realidad es Estados Unidos, respondiendo a tu pregunta, qué es lo que busca? Pues me parece que lo que quieren tanto Estados Unidos como Israel no es destruir el país, sino es un cambio de régimen político inmediato. ¿Por qué? Porque a través de las décadas, pues lo único que ha habido son amenazas, ven a Irán como el gran enemigo, y a través de este eje de resistencia, es decir, a través de sus praxis, pues ha logrado afectar a la región, afectar la seguridad de Medio Oriente y por lo tanto tambalear pues la seguridad internacional. Sí, es cierto, pero la caída del Medio Oriente, que es lo que han buscado por muchos años, la caída y poder controlar, buscando el derrocamiento del líder iraní. Lamentablemente estamos en un momento de tanta desinformación, de tanta malinformación, que no olvidemos que es uno de los principales factores que el Foro Económico Mundial puso este año como principal riesgo global, que a veces de verdad uno está volteando para tratar de informarse correctamente de un lado, del otro, pero no nos queda claro hasta qué punto sí representa Irán una amenaza real y hasta qué punto es fabricada. Pero lo que sí nos queda muy claro es, en este cruce de fuego entre Irán e Israel, tanto el mundo había sobreestimado la capacidad tecnológica militar de Israel, como también había subestimado la capacidad militar de Irán. Y ante estas dos situaciones me parece que lo que estamos viendo pues es una escalada que esperábamos que no se diera, pero que hoy todavía no está claro si es un punto de no retorno o si todavía estamos a tiempo para despresurizarla. Pues sí, ahí va a intervenir porque este es un mundo, la verdad es que yo veo que es un mundo tripolar donde China, Rusia y Estados Unidos están definiendo el rumbo con estos dos que se están agarrando durísimo, que hay que decir las cosas como son. Quien mandó el primer misil sin tener las comprobaciones del uranio enriquecido fue Israel. Y que al final del camino pues hay voces, ¿no? O sea, por un lado la condena internacional por parte de Rusia, de China, los países árabes, de este primer ataque de Israel, y entonces Irán alega una legítima defensa, pero lo que es claro es que hay una violación del derecho internacional. En caso de que Irán haya incumplido estos acuerdos previos,
pues hay una violación, como también hay una violación del derecho internacional de decir que hay un ataque preventivo para evitar que Irán primero ataque a Israel, que entonces Israel ataca primero. O sea, eso no existe en la Carta de las Naciones Unidas, no existe bajo ningún instrumento de decir, bueno, es que yo me imagino que el vecino de la otra cuadra va a venir y me va a chocar el carro y entonces antes de que eso suceda, mejor yo se lo choco a él. O sea, caigo en lo absurdo para justamente ejemplificar a qué nos estamos enfrentando, Edgar. Así es. Aribel, pues vamos a seguir recibiendo los reportes de Hania y ya me iré contactando contigo pues para ir haciendo el equilibrio en estos programas que serán históricos, ya quedarán pues en la memoria histórica de los hechos en el mundo. Terrible lo que estamos viendo y lo que estamos atestiguando, y creo yo que la manera de reflexión final en este espacio, Edgar, pues es que además de lo que estamos viendo de la cumbre del G7, de lo que he puntualizado sobre las prioridades de Washington, creo yo que pudiera llegar a ser esto el comienzo de un largo proceso, por supuesto, de este declive de Estados Unidos, donde lejos de ver a un America Great First Again, lejos de ver promesas de campaña, lejos de ver una prosperidad económica y demás, estamos viendo una ebullición interna de Estados Unidos, pero también donde Estados Unidos ya nadie le hace caso y donde esta alianza Israel-Estados Unidos pudiera costarle muy alto, no solamente al presidente, sino a todo el país. Y con eso cierro. Gracias, Aribel, te mando un abrazo muy fuerte y seguimos en comunicación. Otro más de vuelta, Edgar. Cuídate mucho y a seguir aquí atentos. Gracias, Aribel. Gracias. Ya escucharon ustedes a la doctora Aribel Contreras. Nos vamos a una pausa y ahí les queda para la reflexión. Continuamos.